Bien, y a esta hora de la tarde nos vamos en vivo hasta el Congreso de la República, en donde se encuentra nuestra compañera Alexandra del Carpio. Adelante, Alexandra. Pretende montar Conferencia de prensa de la bancada aprista sobre una supuesta campaña antiaprista. Escuchemos al congresista Jorge del Castillo. Levantó durante 2 días, después no ha vuelto a hablar, pero ya deja sembrada la duda sobre una vinculación, no sobre el Mantilla, porque esa es una mención tangencial, sino del gobierno aprista con la fuga de Polay, y usan como testigo de excepción a un sujeto que responde al nombre de Armando Castrillón, que ustedes ahora se van a enterar del prontuario que tiene esta persona. Es un delincuente real, ha estado preso, y cuál es la vida que lleva esta persona y cómo se ha prestado para, por un plato de lentejas y un ofrecimiento banal, ganar titulares de primera plana y presentarse en diversas estaciones de televisión a plantear cargos que sin duda no podrá jamás sustentar. En primer lugar, quiero mencionar que este tema de la fuga del MRTA en el año 90 fue en materia de una comisión investigadora. Esta comisión investigadora tuvo 6 o 7 miembros, de los cuales voy a mencionar a sus integrantes. La presidió Ernesto Gamarra del FIN, Horacio Canepa del PPC, Mario Cavalcante de Izquierda Unida, Iván Larriba de Acción Popular, Mario Camacho Perla Independiente. Ellos tuvieron algunas conclusiones que descartan totalmente la presunta versión o la versión que ha soltado de manera irresponsable y delincuencial Armando Castillo. La doctora Cabanillas va a hacer una explicación precisa de los alcances de este informe que fue dado en su momento y que el golpe de Estado frustró en su ejecución. Sí, como ha dicho el congresista del Castillo, esta comisión parlamentaria multipartidaria que presidía Ernesto Gamarra Olivares, en ese momento del Frente Independiente Moralizador, llegó a conclusiones fundamentales y yo voy a mencionar alguna de ellas. Primera, señala la conclusión: no está probado que el personal, vale decir el personal de la Guardia de Seguridad, haya participado en complicidad con delincuentes subversivos para facilitar la fuga. Además, no está probado que este personal, se refiere al personal del penal y al personal de la Guardia Republicana, haya recibido dinero alguno para facilitar la fuga de los internos, toda vez que en realidad no se ha tratado de una fuga planeada desde el interior, mediante la construcción de un forado desde el penal, sino que se trató de un rescate a través de un túnel construido desde afuera hasta el penal, en la que intervino personas armadas del MRTA. Y adicionalmente, inclusive, se recogen una serie de testimonios, y yo solamente voy a mencionar los de los propios participantes. La prófuga Lucero Cumpa señala en esa oportunidad, a través de algunos medios que también recogieron esta versión: es falso, dice, nosotros no hemos comprado a la policía, este tipo de informaciones se hace para minimizar el nivel operativo de mi liberación. Incluso se habla de un trabajo conjunto con el partido aprista, lo que es totalmente falso. Miren ustedes cómo una cabecilla del MRTA está reivindicando un operativo que había sido planificado y ejecutado por esta misma organización terrorista. Y igualmente, vuelvo a repetir lo que señala la propia prófuga: es falso, nosotros no hemos comprado a la policía, este tipo de información se hacen para minimizar el nivel operativo de mi liberación. Y el mismo cabecilla del MRTA tuvo las siguientes frases, que luego han sido recogidas actualmente por prensa local: esto no tiene ni pies ni cabeza, rechazo todas las imputaciones, dice. Armando Castrillón no era director de penales cuando ocurrieron los hechos. Además, yo jamás he conocido al general, no voy a mencionar nombres para no afectar a ninguna personalidad,
de ser necesario me someto a una confrontación. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que este asunto tuvo un proceso de investigación de una manera multipartidaria. Lo importante es que además hubo sanciones a altos mandos militares, se les sancionó por algunas responsabilidades que tendrían que ver seguramente con la negligencia. Pero adicionalmente quiero señalar solamente un aspecto, porque el congresista González Posada va a dar una pormenorizada versión de toda la trayectoria, los antecedentes judiciales y penales de este sujeto Castrillón. Solamente quiero mencionar una perla. Según la información que yo obtuve del Ministerio Público, el 8 de marzo del año 2002, la 43 Fiscalía Penal de Lima acusa por delitos de hurto simple y encubrimiento. Se había robado algunos automóviles este sujeto al señor Castrillón. El proceso se encontraba tramitándose en el 15 Juzgado Penal de Lima, bajo el expediente 347-2001. Muy bien, ha habido un proceso y si ustedes van hoy día, ¿no?, a recoger la información respecto a este expediente y a este proceso, van a encontrar algo que es absolutamente, pero absolutamente sospechoso, por decir lo menos. Una resolución o un fallo, una sentencia absolutoria, y la voy a mencionar. Se absuelve a Miguel Armando Castrillón de la acusación fiscal por delito contra el patrimonio, hurto en agravio de Félix Rivera Sagasti. Mando que, consentida y ejecutoriada, que sea la presente resolución, se archiven los actuados en la forma legal correspondiente, anulándose los antecedentes que se hayan generado. Aquí está, entre otros, el pago, ¿no?, la recompensa a este sujeto de pésimos antecedentes, de los cuales ustedes se van a asombrar, como yo me acabo de asombrar por lo que he visto, que ha sido el eje central, ha sido el protagonista que, sin estar en el lugar, me refiero al penal de donde se fugó el señor Polay, sin embargo, él estaba dando versiones a un diario muy importante, que fueron recogidas a un canal de televisión y a otro diario de gran circulación, con una fidelidad como si se tratara de hechos probatorios. Yo tengo que decirles algo fundamental, con todo el respeto que me merecen los medios de comunicación social, como demócrata y defensora que siempre seré de la libertad de prensa y del derecho libre que tenemos los ciudadanos a informarnos con veracidad. Pero esas libertades tienen una responsabilidad y las empresas periodísticas deben saber que el límite a esa libertad es el honor de la persona. El honor de las personas es un derecho fundamental que no puede ser menoscabado por acusaciones sin mayor investigación y sin mayor respaldo, por lo menos de fuentes acreditadas, de fuentes que merezcan credibilidad, en cuyo caso los medios que tienen el rol de investigar, además de informar, deben hacer investigaciones objetivas, imparciales, inclusive investigaciones que motiven a los poderes judicial, al Ministerio Público y al Congreso a continuar, a profundizar, a ampliar, a concluir esas investigaciones. Pero de ninguna manera usar un material sin sustento para, a partir de ahí, lanzar una campaña que busca denigrar, que busca ofender, que busca poner en cuestión el honor, la imagen, el buen nombre de las personas. Yo le doy la palabra al congresista González Posada, que tiene que continuar con algunos datos importantes sobre este sujeto. Sí, muchas gracias. Yo lo primero que quiero decir es que los apristas debemos lamentar que esta conferencia de prensa no verse sobre temas sustantivos que sí le interesan al país, como por ejemplo el relanzamiento del Acuerdo Nacional. No se deben introducir temas que son de interés de todo el Perú, como es el caso de la reforma del Poder Judicial o el abaratamiento del precio de las medicinas. Esos han sido nuestros propósitos, nuestros objetivos. Realmente yo también debo lamentar que ante las propuestas que se hayan hecho en este sentido por parte del presidente Alan García, se nos ha respondido con agresividad, con beligerancia, con intolerancia, lo cual evidentemente pueden afectar la concertación, el entendimiento, la confianza y el respeto que siempre deben caracterizar a las fuerzas políticas en un diálogo democrático. Estamos acá, señores periodistas, porque es evidente que se trata de construir una matriz de opinión pública que vincule
al partido aprista con las drogas, con asesinatos, con fugas, con el MRTA, con crímenes, etc. Y evidentemente eso no puede quedar silenciado, eso tiene que merecer una respuesta. Y a nosotros nos llama la atención que el eje de esta suerte de campaña contra el partido, que ha sido impulsada fuertemente en esta semana, haya sido un señor Castrillón a quien se ha presentado como el jefe del Instituto Nacional Penitenciario. En primer lugar, el señor Castrillón nunca ha sido jefe del Instituto Nacional Penitenciario, y en la época que ocurrieron los hechos había sido separado ya por abandono del cargo del INPE, de tal manera que no tenía ningún cargo ni como jefe del instituto ni tampoco como director de un establecimiento penal, lo cual demuestra pues la falacia de esta primera información, porque obviamente si a alguien se le presenta como el jefe del instituto que da un informe de esta naturaleza, la opinión pública tiene que darle alguna credibilidad. Nosotros, señores periodistas, nos hemos limitado a pedir algunos antecedentes del señor Castrillón, y los antecedentes lo vinculan a él y los tenemos acá a la mano. Los antecedentes lo vinculan al señor Castrillón en diversos tipos de delitos: detenciones por tráfico ilícito de drogas y otros en agravio del Estado, detención por lesiones intencionales, detención por abandono, juicios por encubrimiento real, esto es recientemente, ya en el año 2002, juicio por falsedad ideológica, esto es también en el año 2002, juicio contra la Administración de Justicia, proceso penal con sentencia firme, con relación al señor Armando Castrillón, con fallo de la Corte Suprema por delito de lesiones por negligencia. Es decir, una persona que ha estado vinculada a todos estos tipos de delitos, que ha sido, entiendo, porque estamos pidiendo la información, separada de la Guardia Republicana cuando era capitán, después separada del Instituto Penitenciario, que no ha tenido ningún cargo y que tiene todos los antecedentes a los cuales estoy refiriendo y que además no ha estado presente en ninguno de estos acontecimientos, ha salido a la opinión pública. Primero, a respaldar a Perú Posible, porque eso lo ha dicho, hay que darle respaldo a Perú Posible, es un gobierno democrático. Y en segundo lugar, a ofender, a agraviar al partido aprista a propósito de un caso como es el caso Mantilla, que ustedes lo conocen muy bien. Yo quiero simplemente concluir que el partido está completando toda la información para que posteriormente todos los expedientes sean puestos a exposición de los periodistas para que se observe cómo ha podido ser sorprendida la opinión pública. Lo que sí no podemos evidentemente es quedar callados ante una campaña de esta naturaleza que nos ofende moralmente, éticamente, que pretende arrinconarnos ideológicamente, políticamente, programáticamente, evidentemente ante las circunstancias que el partido aprista está dando pelea por la renta básica, porque se reduzcan los precios de las tarifas eléctricas, porque se introduzca el tema del abaratamiento de las medicinas, porque la reforma del Poder Judicial sea una acción compartida de todos los sectores. Frente a esta acción legítima y democrática del partido, no solamente el gobierno responde con violencia verbal e intolerancia, sino con argumentos como el que ha utilizado el primer ministro, el congresista Luis Solari, señalando que nosotros, al hacer un planteamiento de remoción, de reforzamiento del acuerdo nacional, lo que queremos es tender una cortina de humo ante la fuga de los penales, que supuestamente con esas palabras podemos entender lo que ha dicho el señor Solari, estaría comprometido el partido aprista. Eso es lo que yo tengo que informar de mi lado, secretario general. El día de hoy, en la revista Caretas, ustedes pueden ver una nota de Gatillo Alegre, que da cuenta de la revista Caretas. ¿Recuerdan ustedes que una vez en el penal del Lurigancho hubo una fuga de reclusos donde estaba inclusive la gringa Inga dentro de un conjunto de personas que iban a ayudar a los reclusos? Ahí murieron 7 reclusos y murió una monja. Y según la revista dice, un sobreviviente, Amancio Hernández Contreras, sostuvo ante los tribunales que fue Castrillón quien inició la balacera y ordenó luego a los policías que remataran a los heridos. Igualmente menciona que
Entre los años 1981 y 1984, Castrillón fue procesado por la fuga de 490 internos de los penales del Perú. 490 presos escaparon cuando Castrillón trabajaba en el INPE. Y por si fuera poco, señores, nosotros tenemos las pruebas que acreditan que el señor Castrillón está vinculado al tráfico ilícito de drogas. El doctor González Posada ha mencionado ya por lo menos 2 procesos judiciales. Vamos a mostrarle, no sé si será posible, una secuencia de fotos. Esa es la fotografía del día de la matanza en el penal de Lurigancho, donde Castrillón, con pistola en mano, siendo empleado administrativo y no tiene derecho a eso, pero él participó en la matanza de 7 de los que se fugaban, más una monja. Y según esta versión, habría ordenado el remate de los heridos. A ver si pasan a las siguientes fotografías. Lo cierto es que Castrillón actualmente vive en una de las playas del sur de Lima, en la playa de Arica, al sur de Lima. Esta mujer que está ahí es una mujer que se le conoce con el apelativo de Sara. Es la esposa de uno de los más importantes distribuidores de droga en la zona del sur de Lima. Pasen la siguiente secuencia. Es una secuencia de fotos tomadas sucesivamente. Ahí está el Castrillón con casaca azul y al costado está el conocido narcotraficante que se llama José Benito Aguaya, más conocido como el Chino José, hoy preso en San Juan, en Lurigancho, por tráfico de drogas. Caminando con un Castrillón, luego de ese Castrillón iba a comprar droga a una casa en el mismo pueblo de Arica, al sur. La siguiente foto. José Benito Aguaya. La siguiente foto, Aguaya. Sí. Este es donde va Castrillón a comprar la droga. Y un agente del Servicio Vecinal de Vigilancia de Seguridad de la misma zona de Arica está parado en la puerta para impedirle. Y ofuscado porque no puede comprar la droga, viene la siguiente secuencia. Foto. Lamentamos mucho que el gobierno utilice pues delincuentes a quienes les ofrece regresar a trabajar al INPE, que es dependencia del Ministerio de Justicia, ofreciéndoles cargos y puestos aprontuariados para lanzarlos a ser infundos de esta naturaleza. Y ahorita sale. Ahí lo tienen a Castrillón totalmente drogado y enseñándole los genitales a un montón de gente en la playa de Arica. Ahí lo tienen. Ese es el testigo del señor Solari. Ese es el testigo del presidente Toledo. Ese es el que acusa a Lapra, ese delincuente. Acá están las fotos directas, si la quieren tomar de acá o la quieren tomar de allá. Bueno, ya por respeto a los demás ya podemos parar eso. Déjalo congelado. Ya déjalo ahí. Congelado. Bueno, nosotros lamentamos muchísimo que el presidente del Consejo de Ministros se haya permitido decir que el APRA habla del relanzamiento del acuerdo nacional para una cortina de humo, para atender el tema, tapar el tema de Polay, o sea, dándole crédito a su testigo. Este Castrillón, que en 15 años no habló una palabra, ¿no? Ahora viene a decir, estimulado por elementos vinculados al gobierno, que él no ha ofrecido trabajo, sabemos de contactos con elementos del Ministerio de Justicia, que responde al fin, como ustedes saben, prendan la luz por favor, y que evidentemente es un instrumento
falsa imputación que está desvirtuada por el propio dictamen que hace muchos años hizo una comisión que presidía un congresista del FIN. Entonces, es el fin contra el fin que se presta para ofrecerle al gobierno versiones antojadizas y que el gobierno, ahora sí no tenemos ninguna duda que viene la movida desde el Palacio de Gobierno, ¿no?, pretende desprestigiar al APRA y generar pues probablemente un frente antiaprista o una actitud completamente fuera de lugar. No, ya es suficiente, ¿no? Ahí tenemos inclusive un video de toda la comercialización de la zona, está a disposición del periodismo si lo quieren probar. Pero esto es un hecho, tenemos las pruebas, conocemos los números de expedientes, sabemos de las denuncias en la comisaría, de los oficiales que han intervenido, de los fiscales que han intervenido. Este sujeto era el famoso testigo que acreditaba que el gobierno aprista estaba metido en una fuga del MRTA, una barbaridad, como si alguien pudiera autoinfligirse un daño de esa naturaleza. Bien, estos son los temas que queríamos decir y el congresista Velázquez va a hacer un comentario complementario a lo que hemos señalado. Bueno, de todo lo que han expresado los colegas parlamentarios de mi bancada, la primera conclusión, que esta es una patraña, una maniobra montada desde el Palacio de Gobierno, y así se corrobora cuando en el debate por la Comisión Investigadora Mantilla, el grupo que fue separado de Perú Posible manifestó de que este era un acuerdo que se había tomado en el Palacio de Gobierno. Pero además, creo que una patraña montada por el gobierno que trata de enlodar la imagen de un partido como el nuestro dentro de un sistema democrático, utilizando este tipo de testimonios como argumentos válidos para iniciar una investigación, creo que merecen ser profundizados en una investigación. Y esto tiene mucho que ver con lo que ha venido declarando el señor Heriberto Benítez, miembro de la comisión que investiga los casos de corrupción de la última década. Él ha manifestado que el señor Castrillón fue a pedir trabajo. Pero este señor ha tenido un beneficio a través de una sentencia el 24 de enero de este año en el Poder Judicial, e increíblemente el fiscal provincial no apela a esta sentencia. Y luego declara. Entonces, esto tiene que ser investigado y nosotros vamos a pedir que esto sea visto en la comisión de fiscalización. Porque no se pueden construir testimonios, no se pueden construir patrañas para seguir viciando el proceso de institucionalización del país. Y en ese sentido nosotros creemos que acá hay una patraña montada por el gobierno con el apoyo del FIN, y el señor Heriberto Benítez tiene que responder. Hay varios hechos coincidentes. Él ha dicho que le fue a pedir trabajo. Luego él sale y declara al solo testimonio de Castrillón, dice que sí, en efecto es un hecho gravísimo, pero que los delitos han prescrito, pero tiene que haber una sanción moral. Esa es una muestra de que hay un acto de persecución política. Por eso nosotros vamos a pedir que, para que no quepa la menor duda y para que haya el mayor esclarecimiento de estos hechos, la Comisión de Fiscalización tenga que profundizar una investigación, y vamos a pedir formalmente que en la Comisión de Fiscalización este sujeto Castrillón pueda decir quién lo compró para que diera este testimonio falso y a partir del cual se ha construido esta patraña. Sí, permíteme agregar una palabra. Creo que debe quedar muy en claro que nosotros, los apristas, estamos absolutamente de acuerdo y hemos dado nuestros votos para que se investigue al señor Mantilla en todos los extremos de sus acusaciones y en toda la profundidad que sea menester. Pero sí nos indigna y rechazamos cualquier maniobra auspiciada, promovida desde el gobierno, en la cual inclusive han sorprendido la buena fe de algunos medios de comunicación social, que han difundido una serie de insinuaciones y acusaciones utilizando como fuente a un delincuente, y a partir de esas declaraciones han saltado casi ya a conclusiones y se han atrevido, junto con otras acusaciones, a pretender presentarnos como si fuéramos los apristas miembros de una organización criminal. Y eso es lo que rechazamos, y eso es lo que en algún momento, y seguramente el secretario general
compartirá con ustedes mayor información, estaríamos evaluando accionar judicialmente en resguardo y en respeto de la imagen, el buen nombre de nuestra institución partidaria. Yo creo que este deslinde es necesario para que ningún medio de comunicación vaya a confundir nuestra actitud con un deseo de derivar hacia otro lado lo que debe ser la atención ciudadana a través de los medios de comunicación o los objetivos de las investigaciones. Nosotros hemos votado, los 28 congresistas, por una investigación sobre el señor Mantilla durante el ejercicio de los cargos públicos que él ocupó. Gracias. Cualquier pregunta que quisieran, por favor. En esas fotos se ve que él está consumiendo drogas, no es que esté relacionado con el narcotráfico. ¿Podría precisar eso? Pero no me quedó en claro. No, fíjese, él está procesado judicialmente por narcotráfico. Acá tenemos los números de expedientes, juzgado de fiscalía. Esa es la prueba concreta. Inclusive, acá lo tenemos, fíjese, desde el año 83, 28 de diciembre del 83, detención definitiva, por oficio de fecha 26 de diciembre del 83, el 30 juzgado de instrucción, secretario García, comunica que se decretó la detención definitiva por delito de tráfico ilícito de drogas y otros en agravio del Estado. O sea, estamos hablando sobre bases concretas y el último proceso, tenemos el reporte del Ministerio Público que nos acaba de llegar del servicio que usted ya lo ha identificado, dice Castrillón Armando, expediente 005010-103 del año 98, fecha de ingreso 11 de agosto del 98, 5 años después de este juicio, estamos hablando de dos juicios distintos, delito tráfico ilícito de drogas. Fíjese usted. Aparte, tenemos un juicio contra la fe pública, en el 33 juzgado penal de Lima, expediente número 1018 del año 2002. O sea, es una persona que tiene un amplio prontuario delictivo. Ahora le estamos agregando esos factores de hecho, que son de hace pocas semanas. Entonces, fíjese lo que denuncia con esta Velázquez. Es absuelto en un juicio, lo absuelven. Cuando el fiscal pedía 4 años. Este era en agravio del Estado. El procurador público no apela. Fíjese qué nueva coincidencia. El procurador público no apela, que es su obligación, y sepan ustedes que los procuradores dependen del ministro de Justicia directamente. Y cuando se vence el plazo y el procurador ya no apela y queda absuelto, él se presta para hacer la declaración y el diario Perú 21, que espero que tenga la honorabilidad de rectificar, ¿no? Pone en primera plana una información, ¿no? que la da como la santa verdad, sin investigar en lo más mínimo quién era su testigo de cargo. Entonces, queda pues demostrado, y ustedes lo han visto, miren en la cara, tengo acá las fotografías, si quieren ya ver en detalle las cosas, fíjense, es una cosa increíble, está totalmente drogado, Exactamente, aquí no tengo la fecha, pero yo le puedo precisar. Es reciente, no muy antiguo. Sí. No es muy antiguo. El mes de septiembre del año pasado. Sí. Entonces, ahora, por eso llama mucho la atención que el gobierno se base en testigos de este tipo. Bueno, esta foto lo demuestra, ¿no? Clarísimamente. Y la otra, en la que estaba yendo a comprar y le impiden los mismos en la playa Arica, cerca de la casa de Vladimiro Montesinos, qué casualidad. ¿Alguna otra pregunta? Cuando la congresista Mercedes Cabanillas habla acerca de la actitud de sorpresa de algunos medios de comunicación por ciertas y supuestas estrategias que parten del gobierno, daría la impresión de que todos los periodistas de alguna manera deberíamos entender esto como una advertencia o una intimidación. Por lo demás, el secretario general del partido aprista sabe perfectamente bien que la prensa está llamada
a ser una especie de espejo de lo que está ocurriendo en el país. Y más allá de lo que significa la denuncia central de esta conferencia, sí, seguirá siendo una cuestión opinable. Pero el tema de fondo, congresista del Castillo, es que el país requiere saber la verdad. Así como hay opiniones que están señalando que se está tratando de linchar a Lapra, hay otras que señalan que no se ha ahondado la investigación en torno a Alan García y que de alguna manera habría una cortina de humo para llegar a la verdad de las cosas. Creo que deberíamos ser un poco más claros y tomar las cosas con mayor ponderación, porque es el país y el futuro del país el que está en juego, congresistas. Gracias. La prensa tiene algo en común con el Parlamento, tiene la facultad de fiscalizar, investigar, nosotros también. No solamente informar, dije, también investigar, pero hay que investigar con seriedad. Yo no he visto una profundización en este tema, un cruce de datos, consolidar las fuentes, lo que es en términos académicos manejar hipótesis, consustanciar las hipótesis, manejar variables, pero luego de profundizar las investigaciones lanzar conclusiones. Sin embargo, los medios de comunicación, no todos, algunos, dije claramente, han sido sorprendidos, no puedo pensar otra cosa, han sido sorprendidos en su buena fe y han insinuado conclusiones a partir de las versiones de un sujeto como este, que inclusive no fue testigo presencial de los hechos que se habían producido alrededor de esta fuga del señor Polay, porque 3 años antes ya había sido cesado de establecimientos penales. Entonces, no hay seriedad cuando con ese referente, con esa premisa que aporta una fuente absolutamente vulnerable como lo hemos visto, se salta ya a una insinuación, a una conclusión e inclusive, y por eso yo protesto, se pretende colocar en ese mismo nivel, por la fuerza de esa versión, al doctor Alan García, presidente de mi partido, con la aclaración dicha por varios medios, no he traído aquí lamentablemente las portadas, de que Alan García tendría que ser llamado a la comisión a declarar al respecto de ese testimonio. Y eso es portada de Perú 21, como bien me lo recuerda el congresista Jorge del Castillo. Entonces yo creo que también hay un principio ético, cuando no un código ético que supongo que cada medio de comunicación lo debe tener. Hay un principio ético, así como nosotros también, como ciudadanos, no como congresistas, debemos de respetar un principio ético, cuál es el entender que toda persona tiene derecho a su imagen y a su buen nombre. Y con ese facilismo no se puede saltar a insinuaciones o a pseudo conclusiones, como he dicho, partiendo de un precedente tan deleznable. Finalmente, yo ratifico, y no solo a título personal, que mi partido, el Partido Aprista, es defensor de la libertad de prensa, es respetuoso del trabajo del periodismo. Y además también reconocemos el derecho que tenemos los peruanos a ser informados con veracidad y con objetividad. Pero durante estos últimos días hemos sido los apristas víctimas de toda una campaña de señalamiento gratuito, sin mayor consistencia, lo cual a mí me parece sumamente sospechoso de una relación que yo sí puedo establecer de causa y efecto. Porque no se olvide usted que las fuentes de información que las hemos compartido en todo caso con la prensa a nivel de las versiones que nos señalaron que el presidente de la República instruía a sus parlamentarios a darle duro a Lapra, a darle con todo al doctor Alan García. Y yo creo que eso le hace mucho daño a la gobernabilidad del país. Y si a eso incorporamos la forma agresiva, como son respondidas las propuestas que de buena fe damos los apristas, o da concretamente el doctor Alan García, en términos de reforma del Poder Judicial, en términos de renta básica del consumo telefónico, en tema de los medicamentos y en otros temas de interés económico y social. Sin embargo, el gobierno, a través de sus voceros, ministros de Estado, el propio presidente de la República o primer ministro, responden de una manera realmente agraviante, no en el nivel de democracia y de respeto que merecemos todos los peruanos, aun cuando pensemos diferentes, porque eso es la democracia. Gracias. En cuanto al fondo del tema, la verdad de lo que puede haber sucedido, he mencionado que esto fue
en materia de una investigación de una comisión especial formada en ese tiempo, que la presidía un parlamentario del FIN. Y ellos no llegaron a las conclusiones a las cuales ha pretendido saltar el gobierno con estos falsos testigos. Hay responsabilidades políticas, en fin, de otra naturaleza, pero de ninguna manera, y lo ha leído muy claramente Mercedes Cabanillas, de ninguna manera hay una vinculación directa en la acción de la ejecución del túnel o a la promoción de la fuga. Así que, pero aún, no obstante que esto se hizo en ese tiempo, no tenemos ningún inconveniente en que se vuelva a investigar. Hay una comisión que lo haga, que se meta a fondo, que determine todo lo que haya que determinar. Nosotros no hemos venido a defender a otros probables responsables de las cosas. Lo que hemos venido es a salvar el honor del partido, a rechazar que se nos pongan delincuentes como testigos, a lamentar que primeras planas de algún diario hayan basado esa información en un testigo que ustedes llamen la calaña y que no tiene, sin ninguna duda, ninguna credibilidad. Lamentamos que haya rebotado el tema de alguna manera y agradecemos su presencia porque nos permite esclarecer el punto. Y por eso yo dije hace un momento, espero que ese diario que puso en primera plana también ponga en primera plana estas cosas que hoy estamos hablando. Congresista, buenas tardes. Ustedes han cuestionado las declaraciones del señor Castrillón, sin embargo, él no es el único que ha formulado esas declaraciones. También están oficiales de la policía retirados como Víctor Mascaró y el oficial Cerellino. ¿Eso no amerita una investigación al margen de la posición del señor Castrillón? Repetimos, no tenemos ningún inconveniente a ninguna investigación. Absolutamente ninguno. El doctor Delgado le va a hacer una precisión al respecto. El comandante Cerellino perteneció a la Guardia Republicana del Perú, al equipo de Yapan Atik, que significa en quechua todo lo puede. Él es autor, y está en un expediente, de 36 muertes. Impresionante, 36 muertes. Cuando los presos tomaron de rehenes a miembros de los penales, este hombre ingresó después que ya estaban vencidos y en el sexto y mató a 36 muertos. Mató a 36, mató a 36 personas que estaban presos, inclusive estaba Mosca Loca, y se perdieron $35.000. Voy a leer, perdón. Sí. Dice Caretas hoy, dice, otro dudoso testigo contra Mantilla es el ex mayor Marco Antonio Cerellino. Según este, Mantilla habría financiado la fuga de Polay y sus cómplices con dinero malversado. Pero el rollizo ex mayor también tiene deudas con el pasado. En marzo de 1984 dirigió la represión de un sangriento motín carcelario en el Sexto. El protocolo de autopsia reveló que no menos de 16 cadáveres tenían herida perforante de bala de pequeño calibre en la cabeza. Alejandro Balaguer, reportero de Caretas, ver Caretas número 793, fue testigo de excepción dentro del penal. Fuera de él, el público vio ante cámaras al delincuente Pilatos, con vida. Los guardias lo introdujeron nuevamente a la prisión y después apareció entre los muertos, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los testigos. Son hechos concretos, no los estamos inventando. A este mayor Cerguillo se le dio de baja en el gobierno aprista. Me imagino que esa sea la motivación que ahora lo avienta a hacer una declaración temeraria sin ninguna responsabilidad. O sea, Cerguillo, que estaba en retiro ya en ese momento, sabe más que la comisión parlamentaria, que 6 parlamentarios decretaron que no había tal veracidad en la información. O sea, una partida de $1 millón entregada para hacer el túnel es una locura que no merece ninguna credibilidad, ¿no? Y la propia comisión parlamentaria la desvirtuó. Que les han ofrecido, como sabemos, les han ofrecido volver a reincorporarlos. Eso es lo que piden. Entonces, son gente que efectivamente no tiene ningún tipo de credibilidad y mal hace el gobierno, mal hace el premier Solari tomando en consideración a esta gente, porque esto no le hace ningún favor a la gobernabilidad del país. Esto... Bueno, cualquier otra pregunta. Caballero. En todo caso,
Bate Castro de Caretas. Queríamos averiguar si debilita una investigación justamente que el señor Castrillón esté repitiendo la misma versión que Luis Arce Borja del Diario Internacional. Y si sería conveniente o no tomarle las mismas declaraciones o las mismas preguntas al señor Víctor Polay Campos. Bien, estamos presenciando la conferencia de prensa que brinda la bancada aprista, que en suma están argumentando que no puede creerse en la versión del mayor Cereñino ni de Armando Castrillón con respecto a las versiones que ambos han dado sobre la posible culpa del exministro del Interior aprista Agustín Mantilla en torno a la fuga del penal Miguel Castro.